Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa la hora que usted se esté conectando. Lo importante es que usted sepa que en este día, en Vivir con Fe, estamos dando la segunda parte, la continuación de una conversación que yo entiendo que si usted no vio el episodio pasado, mejor paralice este y vuelva para atrás. Porque definitivamente no necesariamente que usted necesita el entendimiento al 100%, pero definitivamente lo que vamos a conversar aquí en este momento no va a tener el mismo sazón que debería de tener. Y por eso yo entiendo que usted debe de ir al otro episodio. Y el día de hoy yo me encuentro aquí con mi querida Arianna. Decía en el episodio anterior que ese pedazo de gente, esa pequeña persona, usted la ve aquí al lado mío, chiquitica, pero dentro de ese pedazo de gente, señora, hay mucho contenido, hay mucha tela por donde cortar. Y de verdad que, Arianna, es un placer para mí que tú puedas estar aquí con nosotros y espero que no sea la última. Y el día de hoy, como dándole continuidad a esta conversación, la vez anterior estábamos hablando de ese plan de esperanza, ese plan de redención. Pudimos dar un panorama completo, por lo menos así por arribita, que la gente pudiera entender de, como dicen por ahí, de tapa a tapa lo que la Biblia realmente dice. Así es. Y la perspectiva correcta de lo que realmente es el Evangelio, que tiene que ver con el entendimiento de ese plan y el entendimiento de que ese plan hacia dónde nos lleva, que al final del día es el propósito general de por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Y este propósito al final del día me tiene que llevar y me tiene que conectar con lo que la Biblia nos relata en un libro muy famoso llamado el Libro de los Hechos. Así es. Y ciertamente esta persona, tomando lo que veníamos viendo en la sesión pasada, hay un plan de esperanza y no sé qué del Evangelio lo hemos diluido a simplemente Jesús murió y resucitó y se ha quedado ahí. Y a mi relación personal con el Espíritu Santo, y simplemente el Evangelio se trata de mi relación con Dios aquí, sin entender absolutamente nada de lo que Dios quiere. La gente quiere que Dios lo entienda, pero a la gente no le interesa entender a Dios. Así es. Y la revelación completa incluye a ese que ha de venir. Y yo me hice una pregunta basada en este libro de los Hechos. ¿Qué era lo que tenían los primeros cristianos que los hizo dar absolutamente todo? Menospreciaron su propia vida. Yo me cuestionaba porque yo decía, es que algo en mí tiene que estar mal. Algo en mí no está funcionando de la manera que debería estar, porque es que esta gente tenían un fuego y una pasión que hablaban y se convertían en 3000. Pero repíteme la pregunta de nuevo, por favor. Que como que yo no sé, como que no la escuché tan bien. ¿Qué era lo que tenían? ¿Qué mensaje predicaban? ¿Qué era lo que hacía que ardiera el corazón de esos primeros cristianos que lo llevó a dar absolutamente todo por el Evangelio? No solamente los 12 discípulos, sino todo aquel que pertenecía a ese momento de esa iglesia, justamente después de la resurrección y ascensión de Jesús, que fue cuando el Señor envió al Espíritu Santo. Recordemos el momento en el libro de los Hechos, donde estaban los discípulos reunidos en un aposento alto, y descendió el Espíritu Santo. Dice que no se sabe ni de dónde viene ni hacia dónde iba, pero se manifestaron lenguas de fuego y ellos recibieron el don de la promesa, que era el Espíritu Santo, y a partir de ahí algo pasó. Algo. ¿Y cuál era la esencia de su mensaje? Porque es que en el mensaje que ellos daban y el mensaje que ellos predicaban, dieron la clave. Mira, la gente tiene como un entendimiento como un poco gnóstico y como sobre espiritualiza este evento. Pero en definitiva, yo, sobre todas las cosas, yo creo que hubo un entendimiento que fue renovado en la venida del Espíritu Santo, que cuando Pedro salió de ahí, Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló verdad. Y esa verdad trascendió a tal punto que 3000 personas se convirtieron de ahí a ahí. Y señor, ahí no había ni megáfono, ahí no había, o sea, no fue ni en un estadio, o sea, yo no sé qué era lo que estaba pasando en ese momento, que las personas estaban conmovidas con lo que estaban escuchando, y cuando Pedro sale a dar ese discurso, la gente decía, óyeme, pero es que, o sea, algo pasó ahí, pero ¿qué era lo que tenían ellos? Y al final del día, ¿qué fue lo que movió
a que ese grupo de personas y posteriormente la iglesia tuviera el crecimiento que nosotros sabemos y conocemos hasta el día de hoy. Precisamente la respuesta a esa pregunta es que ahora había un hombre en el cielo. Y es lo que vamos a desglosar un poco en este capítulo del día de hoy. ¿Por qué? ¿Y por qué hablamos de un hombre en el cielo? Los profetas vienen diciendo, todo el Antiguo Testamento lo dice Daniel, bueno, lo dicen prácticamente la mayoría de los profetas, siempre me hablaron de un Mesías que venía a restaurar todas las cosas. Por eso los judíos, cuando ven a Jesús, dicen, pero ven acá, este no es, este es el hijo de José y María, ¿qué es lo que me están diciendo que es el que cumple la cosa? Además me decían que viene un hombre del cielo, ese no, definitivamente no puede ser Jesús. Y por eso incluso hay, todavía hoy en día, hay personas, hay judíos que esperan al Mesías porque no ven que Jesús cumplieron con todo lo dicho por los profetas. Pero hay algo, y es que cuando Jesús ascendió al cielo, ya había un hombre en el cielo para cumplir todas las profecías y terminar de cumplir, por esperarse a la segunda venida. Venir otra vez, venir. Hay un hombre en el cielo que viene para cumplir todo lo que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Como dice el libro de Daniel, el Hijo del Hombre, que el mismo Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Ese nombre, el Hijo del Hombre, era para mí quizás uno de los títulos de Jesús que yo menos entendía. Uh-huh. Porque como que, ¿cómo así de que el Hijo del Hombre? O sea, no se supone que es Dios. O sea, Jesús no es Dios. O sea, ¿cómo así de que Hijo del Hombre? Pero lo que Jesús está haciendo es que Él está tomando una profecía. Así es. Él está tomando esa profecía de Daniel, donde Daniel está diciendo, ese Hijo del Hombre va a sentarse a la diestra del Padre. Y mira qué tan interesante lo que tú estás diciendo, y es que Daniel está escrito, creo que fue en griego, pero de Daniel... No, Daniel está escrito en hebreo. En hebreo, algo así. En hebreo. ¿Cuál era el idioma que hablaba Jesús? Jesús hablaba en arameo. Arameo, ok. Sí. Entonces, no me acuerdo el libro, en qué idioma está escrito Daniel. Pero de Daniel 7 a Daniel 12, que se le llama Daniel el libro del Antiguo Testamento, el Apocalipsis del Antiguo Testamento, sí. Justo en esos capítulos cambia de idioma en el original. Y es el mismo idioma que hablaba Jesús. Entonces, eso que tú decías de el Hijo del Hombre, Jesús cuando vino a la tierra se llamó así, 11 veces Cristo y 78 veces Hijo de Hombre. ¿Y qué era lo que él estaba diciendo? Era en el mismo idioma que estaba Daniel 7, que de hecho lo voy a leer ahora mismo. Y él en toda su predicación decía, hey, no se olviden, en su mismo idioma, no se olviden, ustedes que conocen la profecía, que yo soy ese de Daniel 7. Por eso lo tildaron de blasfema. Pues decían, pero ven acá, tú eres el hijo de José y María, que no, que esto no puede ser. Recordar el episodio cuando Jesús estaba frente al sumo sacerdote y al Sanedrín, justamente antes de ser crucificado, cuando él le dice precisamente eso mismo que estamos hablando. O sea, él está diciéndole a este grupo de personas que se supone que conocen la ley. Exactamente. Lo que se supone que conocen las profecías, lo que se supone que han dedicado toda su vida. Señor, en ese contexto, los sacerdotes y el clero que se apartaba para Dios, se supone que desmenuzaba y desglosaba las profecías del Antiguo Testamento, porque en su entendimiento ellos están esperando al Mesías. Y una de las profecías más importantes es precisamente esa que dice del Hijo del Hombre y que va a venir en la nube. Exactamente, vamos a leerlo. Daniel 7 del 13 al 14 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Eso está en Daniel 7, del 13 al 14. Y esto lo estamos viendo, eso me habla del milenio. Por eso le decían, es que tú no puedes ser el Barenasha que me dice Daniel 7. Pero ¿qué pasa? Y volvemos a la predicación que estábamos hablando. ¿Qué pasa? Cuando él ascendió, ya había un hombre en el cielo
listo para cumplir el resto de las profecías que no se cumplieron en la primera venida. Y esto renovó su esperanza porque dijeron, este era el Mesías. Yo me imagino que tal vez en algún momento del punto ellos estaban como que no tan convencidos porque Jesús murió y entonces el resto de las cosas. Y muchas veces no entendieron, pero cuando lo vieron ascender, dijeron, este era. No solamente que cuando lo vieron ascender. Cuando lo vieron ascender y que la palabra dice que el ángel dijo, así como ustedes lo vieron ascender, así volverá en las nubes. Y ahí conectaron con ese entendimiento de esa profecía de Daniel, donde dice que volverá en las nubes. Ahí conectaron cuando Jesús, porque nosotros sabemos este relato de los acontecimientos de Jesús, porque ellos entendían, ellos conocían estas cosas. Ahí conectaron cuando Jesús le dijo a ese Sanedrín, mira, ustedes lo están diciendo que yo soy el Mesías, no soy yo, pero de ahora en adelante, ustedes verán al Hijo del Hombre que viene y desciende en las nubes. Vamos a leerlo, Ricky. Eso está en Hechos 1, 9 al 11. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, o sea, ya cuando él se iba a ir, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Un hombre en el cielo que viene en las nubes y todos los profetas. Es que era imposible que su fe no se avivara porque ahora era real. Ahora había uno que estaba posicionado para cumplir el resto de la historia. Y por eso es que decíamos en el capítulo anterior, por cada venida se menciona, por cada vez que se menciona la primera venida, se menciona 8 veces la segunda venida, porque este era la esperanza. Por eso es que este es el evangelio del reino, porque uno viene a tomar el dominio, el control y a poner fin a todo y a instaurar su gobierno, su reinado, que es dominio eterno, que nunca tendrá fin. Esa era la esperanza que movía su corazón y lo hacía dar todo, porque ya su esperanza no estaba aquí en la tierra, sino en uno que habría de venir un poco más de tiempo y le iban a ver nuevamente para siempre. Esa gente vivía literalmente con la expectativa que nosotros tenemos que tener el día de hoy. Con esa expectativa de el Señor viene. Ellos daban todo lo que tenían, todo lo que eran, precisamente porque ellos estaban expectantes de que al día siguiente ellos podían ver al Maestro de nuevo. Amén. Y entendían, ya comenzaban a entender, y que fue lo que también Pablo más adelante recibió, ellos comenzaron a entender que las profecías hablaban de una primera venida, pero que gritaban una segunda venida. Así es. O sea, comenzaron a tener ese conocimiento de, bueno, espérate, es que cuando este profeta hablaba aquí, me está hablando de la primera venida, pero esto que está aquí todavía falta por cumplir, pero se va a cumplir porque nosotros vimos al Hijo del Hombre ascender al cielo en una nube y al ángel que nos dijo viene de nuevo en una nube. Ese conocimiento del Hijo del Hombre es como que, wow, o sea, eso como que tiene que volarle la cabeza a uno, porque antes no había un hombre en el cielo. ¿No? O sea, el hombre como tal, la especie humana, no estaba en el cielo. Pero ahora sí hay un hombre como diciéndome, humanidad, ustedes van también a alcanzar eso porque yo lo hice. Porque yo soy el camino, porque yo tengo la apertura para que tú puedas conectarte con el Padre, que es la representación del cielo. Como veníamos nosotros hablando al final del día, el cielo vendrá a la tierra. Así es. Por eso cuando nosotros oramos, Padre, que venga tu reino, como decía Jesús, lo que estamos diciendo es, queremos restaurar lo que se había perdido en el principio, que es cuando venga esa nueva Jerusalén. Y esa esperanza es lo que lo hacía a ellos dar todo, porque ya sus ojos no estaban puestos en la tierra, sino en el que había de venir y en la restauración del plan completo que le llamamos el evangelio del reino. No solamente el que era, no solamente el que es hoy, sino también aquel que iba a venir. Y Apocalipsis 12:11 me da la clave, que ellos dicen, ellos, está hablando ahí de las personas que dan su vida por el evangelio, igual que lo daban las personas de los hechos, los primeros cristianos, decían, ellos lo vencieron por medio de 3 cosas. La sangre del cordero,
por la palabra del testimonio de ellos y porque no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Ellos no se aferraron a la vida. No, el enemigo va a creer en el tiempo porque obviamente va a haber tiempo donde la gente va a tener que entregar su vida por Jesús. Eso está escrito en la Biblia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Eso es algo que yo me preguntaba. ¿Por qué la daban con gozo? ¿Por qué Esteban? ¿Por qué Juan? ¿Por qué toda esa gente le entregaban y no le importaba nada? Y Apocalipsis 12:11 me da la clave. Ellos menospreciaron sus vidas, no la amaron, sino que le entregaron hasta la muerte porque tenían una esperanza. Porque hay tres claves. La sangre del Cordero que pagó el precio y los hizo acepto, pero también la palabra del testimonio de ellos. Yo he visto a Jesús, yo sé y yo vivo de manera diferente porque yo tengo una esperanza renovada y eso hace la tercera clave, que yo no aquí yo no me aferro a nada porque yo conozco el plan de esperanza. Y esas son las tres claves. Mientras el enemigo cree que los están venciendo, este versículo empieza, ellos lo vencieron por medio de, porque nuestra victoria no está aquí en la tierra, sino en el plan de esperanza que está por terminar de ejecutarse. Y tú sabes que eso que tú te acabas de decir me recuerda una de las funciones que nosotros tenemos aquí en la tierra, que es ser testigos de Dios. Y ese ser testigo, cuando la palabra habla de testigo, en el original, la palabra tiene que ver con mártir. Uh-huh. La palabra original de testigo, o sea, nosotros tenemos un español que viene del latín, pero cuando usted lleva esa palabra en latín, la lleva a su original, tiene que ver con mártir. Y cuando nosotros escuchamos la palabra mártir, ¿qué es lo que estamos diciendo ahora mismo? Ese grupo de personas que entregó su vida, que tenía la capacidad de literalmente darlo todo. Pero cuando nosotros escuchamos esa palabra hoy, en el contexto de lo que vivimos precisamente en Occidente, porque en Oriente sí hay gente muriéndose, entregando su vida por Jesús, o sea, dándolo todo. Pero aquí en Occidente, para nosotros como que relacionarnos con eso, es un poco más difícil, porque no lo estamos viendo. No hay nada cultural, no hay un elemento cultural que nos pueda dar como testimonio de algo o alguien que da su vida por algo. Así o es. que da su vida por alguien. O sea, nosotros vivimos en Occidente, todo para el yo y todo para que el yo sea levantado, sea exaltado. O sea, vivimos en la etapa del placer, un hedonismo cultural que nosotros vivimos el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros conectarnos con eso, tiene que venir algo sobrenatural, un entendimiento sobrenatural. ¿Por qué? Porque ese martirio, al final del día, no necesariamente tiene que ver con entregar la vida física, literalmente. Reputación, opiniones de gente. Que eso es una muerte al yo. Exactamente. La muerte por eso el evangelio es, yo tomo mi cruz y te sigo. Es morir constantemente. Nosotros o sea, yo creía en un evangelio falso que Dios me daba y ya. Y que yo era bendecida por Dios. Y tú sabes que yo me atrevo a decir lo siguiente. Tú no lo sabías. Tú creías en algo, pero tú no sabías que tú estabas en ese error. Y creo que hay mucha gente que le pasa eso. A mí también me pasó. Yo entendía que yo estaba en una correcta perspectiva del evangelio. Y aunque yo me movía, mi motivación era por lo que Dios me iba a dar y cómo Dios me iba a prosperar, claro, y cómo Dios me iba a regalar a mi familia y cómo iba a hacer una restauración de todas las cosas. Yo me autoengañaba porque yo no creía que yo creía eso. Literal, o eso sea, siempre pasa. Es como que, o sea, sí, yo estoy siendo hipócrita al final. En el trasfondo, yo no llego al entendimiento, al conocimiento de que yo realmente estoy buscando a Dios por eso. Y por eso nuestra vida y nuestro enfoque muchas veces está aquí en la tierra. Por eso es que uno se vuelve en la monotonía que hablamos el episodio pasado. Y es que nosotros nos levantamos, vamos al trabajo, vamos a la iglesia, tenemos una relación con Dios, nuestro tiempo de devocional, servimos y todo se queda ahí. Y ahí vino, ese no era el evangelio. Es más, la iglesia era una iglesia ambulante y cuando abría la boca se convertían miles. ¿Por qué? Porque era un evangelio vivo. Era un evangelio que les costaba todo, pero les daba todo, porque entendían que lo que le daba no era situado en esta tierra. Entonces, por eso, entender este tipo de cosas, de que hay uno que ha de venir, nos cambia la manera de que vivimos hoy.
nos radicaliza, nos hace no ver el Evangelio de la misma forma, porque yo me estoy preparando para uno que viene, yo estoy preparando el camino, yo estoy anunciando a otros que hay un reinado que va a estar por establecerse, por eso que se le llama y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo antes de que venga, porque es que un rey viene a reinar, y eso fue lo que ellos entendieron, y que cuando lo vieron ascender le dio sentido a todo, porque dijeron, todo está listo para que la historia termine, todo está listo. Y vamos a hablar un poco de Esteban. ¿Qué fue lo que vio Esteban? Recordar que Esteban fue uno de los escogidos por los apóstoles, y Esteban fue, vamos a decir, que lo que llamamos nosotros el primer mártir, que es lo que venimos diciendo, ese primer testigo que dio su vida por Jesús, dio su vida por el Evangelio. Ciertamente habían muerto más personas, pero luego de la venida del Espíritu Santo, en esos acontecimientos de esa primera iglesia, Esteban, o sea, la Biblia nos relata este evento donde Esteban está testificando, donde él está abriéndole el entendimiento a un grupo de personas que lo estaba rechazando. Así es. Pero había algo en Esteban. Había algo tan profundo en Esteban que él le importó entregar su vida. Porque Esteban sabía que cuando él abriera su boca y comenzara a decir cosas que para el oído de los sacerdotes iban a ser blasfemias, y que sabemos la pena de una blasfemia es muerte. Él sabía que le iba a costar la vida. Él sabía, señores, que le iban a caer a pedra y que lo iban a matar. Y más importante aún, cuando comienzan a matarlo, lo que él ve, eso a mí me impresiona. Vamos a leerlo. Hechos 7, 55, 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, clave, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Barenaya, al Hijo del Hombre, al de Daniel 7, al que murió y resucitó, al quien yo doy mi vida por él, yo veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Con esa frase muchas veces no la entendemos, pero si entendemos el contexto y lo que Esteban creía, le diciendo, hey, al que ustedes crucificaron, usted que me está matando a mí, al que ustedes crucificaron, ese Barenaya, ese el que ascendió está posicionado, y yo lo veo a la diestra de Dios, y esa es mi esperanza. Él está en el cielo y está por venir a cumplir todo lo que ha dicho y está profetizado. Él está cumpliendo exactamente lo que significa ser mártir. Así es. Él está testificando. ¿De qué? Del Hijo del Hombre. Amén. Él está testificando de lo que él ha vivido y de lo que está viendo, pero también de lo que ha de venir. Él está diciendo a ese grupo de gente, señores, ese que ustedes crucificaron, yo lo estoy viendo ahora mismo. O sea, él está diciéndole en pocas palabras, o sea, sin hacerle mención del conocimiento que se supone que ellos debían de tener. Claro. Él está diciendo a ellos, yo estoy viendo el cumplimiento de la promesa. Amén. O sea, yo estoy viendo literalmente por lo que ustedes se supone que tienen que dar la vida. Yo estoy viendo lo que ustedes están esperando. Es así. Eso es lo que Esteban estaba haciendo, pero sabe que Esteban no es el único. Y nosotros vemos en la palabra otros ejemplos de personas que fueron martirizadas, que fueron mártir en el sentido amplio de la palabra mártir. Exacto. Nosotros vemos un Pablo, por ejemplo. Un Pablo que era perseguidor de la misma iglesia, porque Pablo no tenía el entendimiento. Pero el entendimiento vino en el momento en que Jesús les revelado. ¿Y la voz de dónde venía? Al final del día, ¿La voz de dónde venía? ¿qué fue lo que se les reveló? La voz del Hijo del Hombre. Del cielo venía, del que estaba en el cielo. Pablo era conocedor de las escrituras, Pablo era judío. Él conocía, y cuando él escuchó la voz del cielo, que le fue revelado, o sea, ahí fue que él dijo, yo tengo toda mi vida persiguiendo a uno que cumplió todas las profecías. Yo toda mi vida persiguiéndolo a él. Por eso fue que Pablo se radicalizó.
Es que no le quedaba de otra. Es que le entendió, ahí mismo le quitó el velo y él entendió, porque recuerda que él conocía la profecía. Ahí él se llevó lo de Esteban, él estaba ahí cuando Esteban. Él se llevó todo lo que Esteban, conectó lo de Esteban, conectó lo profeta y dijo, ese era Jesús. Ese era Jesús, no le quedó remedio de darlo todo porque entendió el plan. Ahí, en ese momento, instantáneamente Jesús le habla, le reveló la historia completa. Ciertamente. Y esto, señores, esto tiene que causar en nosotros, tiene que mover algo. Tú sabes que ayer, precisamente, el Señor me acordaba un concepto que nosotros lo tenemos, yo diría que incorrecto, que es el término iglesia, que es el término en el original eclesia, que quiere decir movimiento. El Señor me acordaba eso porque nosotros tenemos que volver al significado original de iglesia. Nosotros estamos enfocados en un mal llamado concepto de iglesia, que básicamente son nuestros templos donde nosotros le levantamos culto a Dios, pero nos hemos olvidado del concepto movimiento, que tiene que generar este entendimiento, que nos hace salir de nosotros mismos, ya que no nos se trata hace entregarlo todo, que nos hace que nuestra vida tenga sentido, que nos hace que nosotros nos despertemos y tengamos hambre por conocer a ese que ha de venir, a ese que cumplió toda la escritura. Porque Ricky, la vida es una cosita pequeñita comparado con toda la historia y la eternidad que está por empezar. Y a la hora que tú entiendes esto, es imposible entender que hay un hombre en el cielo posicionado para terminar la historia y tú seguir viviendo la vida pensando en el éxito de aquí de la tierra y en el trabajo y simplemente una familia, y que todo quede en un segundo plano cuando tu esperanza se renueva en ese que ha de venir, porque un poquito más de tiempo y le vamos a ver, y no tardarás vendrá. Y por eso hay un versículo en la palabra que dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. 100%. Y yo quiero que terminemos con otro testigo, que fue Juan, que fue el testigo del cual nosotros recibimos, vamos a decir que esta revelación, recordando que Apocalipsis es ver a Jesús sin velo, donde en ese versículo 1 de Apocalipsis 1, donde él dice la revelación de Jesús, al final lo que Juan recibió, Juan lo testificó. Así es. Juan no murió de una muerte trágica como los otros discípulos, pero Juan fue martirizado. ¿Por qué? Porque Juan murió dando testimonio de lo que había recibido, dando testimonio del que había de venir. Y yo creo que lo que Juan recibió, dice en parte, sella estas palabras, pero en otros lugares dice, no selles estas palabras. Y Apocalipsis, no, como decíamos en el capítulo anterior, habla de bienaventurado el que lee, el que escucha. Dígase que tú que nos estás escuchando en este momento, tú eres bienaventurado por prestar de tu tiempo para escuchar esto. Así es. Tú eres bienaventurado por prestar de tu tiempo para estudiar y leer, escudriñar estas palabras. Pero también eres bienaventurado cuando tú retienes y guardas en tu corazón estas palabras. ¿Por qué? Porque el guardar en tu corazón va a provocar en ti una explosión interna que tiene que provocar la verdadera motivación de ser iglesia, dígase de ser movimiento, dígase de movilizarte para Dios. Por eso Apocalipsis no se trata solamente de los juicios, que la gente lo saca de contexto. La suma, dice un salmo, la suma de tu palabra es verdad. Si tú sacas un versículo y solamente te enfocas en sello, copa y trompeta, ahí mismo murió tu fe, porque viene el terror y el temor, y eso es lo que el enemigo ha implantado. Pero ¿por qué es muy importante lo que tú decías? Que es la revelación de Jesucristo, porque me revela un plan de esperanza. Por eso es que ese plan de esperanza nos radicaliza, porque me revela al que ha de venir. Todo eso, entendiéndolo desde el capítulo 1 de Apocalipsis, que es la revelación de él, hay 20 características de su persona, provoca una zapata que me dice, todo esto va a terminar como yo lo dije desde los profetas. Y quiero terminar con, luego de que entiendes este plan, tiene que provocar en ti las siguientes preguntas. ¿Qué debo de hacer con esto?
¿qué se supone que yo debo de hacer con este entendimiento? Primero tienes que ser con este entendimiento, que es lo que la palabra dice en el mismo Apocalipsis, guardar estas palabras. Tienes que comerte este entendimiento, como le dijo a los profetas, comerse el rollo que era dulce en el principio y luego se volvía amargo. En el vientre. Tienes que comerte este entendimiento. Cuando te comas este entendimiento, te va a surgir la pregunta que tú le vas a hacer al maestro. ¿Cómo yo con este entendimiento puedo servirte? ¿Qué debo de hacer con este entendimiento? ¿Cómo preparo a otros? Que tiene que ver con la preparación. Y te invito a que puedas estudiar la carta que Jesús le dejó a las iglesias en Apocalipsis 2. 2 y 3. Donde vas a poder ver puntualmente cuál es la encomienda que Dios le da, que Jesús le da a sus iglesias, aquel que se mueve en medio de los candeleros, aquel que se mueve en medio de su iglesia. Él le deja encomiendas. Nosotros tenemos propósito. Así es. La motivación de lo que estamos haciendo aquí viene a causa de este llamado que nos hace el Señor con este entendimiento. Todo lo que nosotros hacemos para Dios tiene que venir permeado de este entendimiento. Esto es un entendimiento que es transversal. O sea, es una línea del tiempo que tiene que afectar absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Amén. Desde las cosas más cotidianas hasta las cosas más espirituales, si usted lo quiere llamar de una forma. O sea, todo, absolutamente todo tiene que ser afectado por el conocimiento del que está sentado a la diestra del Padre y que ha de venir con un propósito de que usted y yo podamos reinar junto con Él y que al final podamos alcanzar la plenitud de los tiempos con esa comunión perfecta con el Padre. Amén. Absolutamente todo tiene que ser permeado por Él. Ariana, yo quisiera que termináramos con un sello, que tú pudieras sellar esta palabra con una oración, que tú pudieras sellar esta palabra con un último mensaje, quizás el mensaje que tú entiendas que es lo más importante para aquellos que quizás se han dedicado estas 2 sesiones que hemos hecho a escucharnos y que con humildad han abierto su corazón a esta palabra. Amén. Y es que el mensaje es el siguiente, es súper simple. El evangelio es simpleza. Hay uno que vino, pero hay uno que está por regresar. Y el plan y las cosas que están por suceder nos la ha dejado descritas para que nosotros seamos hijos de la luz, para que nosotros velemos y seamos sobrios. Esta palabra lo que te tiene que provocar y lo que nosotros anhelamos y oramos que provoque en ti es hambre para seguir conociendo al que ha de venir, para que nosotros podamos preparar el camino para que entre el Rey de Gloria. Esto lo que nos tiene que provocar es nosotros seguir profundizando, porque el plan está escrito y nosotros somos los protagonistas. Pero ¿cómo nosotros vamos a tomar nuestro papel y nuestro lugar si no conocemos ni siquiera el plan? Es como una película. Si el guionista y el protagonista no se estudia lo que tiene, ¿cómo va a tomar su papel? Entonces la iglesia tiene que despertar a este mensaje del que ha de venir, empezar a estudiar las profecías, ver el libro de Apocalipsis como la revelación de Jesucristo y el plan de redención que Jesús tiene para llevarnos a la Nueva Jerusalén, a la tierra prometida que nos ha hecho a nosotros. Y eso nos tiene que llevar a vivir de manera diferente hoy, con esperanza y expectativa, preparando a otros, porque otros están sin esperanza. Otros no entienden el plan completo y otros viven la vida como si Jesús simplemente vino y murió. Pero la clave está en el que Él resucitó, ascendió a los cielos y va a regresar. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias. Te pedimos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación para que tu iglesia hoy despierte al mensaje del que ha de venir. Padre, radicalízanos. Padre, enséñanos tus palabras. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y ayúdanos a permanecer en tus palabras y, como dice el Apocalipsis 1, guardarla, oírla y meditar en ella de día y de noche. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Señores, hasta aquí ha llegado este espacio, este tiempo. Compártalo.
No se quede con eso, no sea gordito espiritual. Lo que usted ha recibido, si realmente usted lo recibió, tiene que entender de que usted tiene que compartirlo. Y no para ser famoso este canal ni nada por el estilo, es porque realmente el mensaje tiene que ser compartido. Si usted no quiere compartir el podcast, a mí no me importa, pero sea usted testimonio, testigo, o sea, comparte usted el mensaje de lo que hemos recibido el día de hoy. Y que el Señor pueda revelarle todas estas cosas y lo guíe a toda verdad. Amén. Que Dios me los bendiga y esto será hasta una próxima.